Muy buenas noches con todos. Esta semana para la empresa Centro Minero está programado el curso de equipo robotizado robot choque y sistema hidráulico. Correcto, me presento nuevamente. Mi nombre es Julián Ramos y estoy a cargo de la capacitación del día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar con el curso de lo que es sistema hidráulico WETRED 4. Este equipo, que es un equipo lanzador de concreto de la marca Puigmeiser. El curso está durando 6 días consecutivos. Este primer día es de ingreso libre. Ustedes van a poder visualizar la clase de manera libre el día de hoy y ya el día de mañana eh, van a poder ya ingresar las personas inscritas. El día de hoy ustedes van a poder realizar sus consultas y dudas acerca del curso, acerca de la metodología, los beneficios que ustedes tendrán por realizar el curso es que ustedes van a tener todos los manuales de información completa del curso, van a acceder a lo que son diapositivas, manuales técnicos y cada clase va a ser grabada para que ustedes puedan tener la información completa y además de eso, el curso, me están preguntando, el curso está enfocado netamente en la parte hidráulica. El curso es netamente en la parte hidráulica, donde vamos a tocar, donde vamos a enfocarnos en temas, donde vamos a enfocarnos en temas de lo que es el lanzado de choque, lo que es el sistema de dirección, sistemas de implementos, el sistema de aditivos y todo lo que tenga que ver con lo que es las funciones principales en la parte hidráulica para este equipo. ¿Correcto, caballeros? Eh, Vamos a comenzar rápidamente, ya que estamos con retraso. Agradecería, por favor, si me pueden confirmar si se me puede oír correctamente y si se puede visualizar la pantalla correctamente. Buenas noches, instructor. Sí, sí se le escucha. Correcto, muy agradecidos por su participación. Entonces vamos a comenzar rápidamente haciendo una breve introducción de lo que es el equipo. Vamos a enfocarnos el día de hoy en lo que es todo lo que es el análisis de las bombas principales. Vamos a enfocarnos en el comportamiento de las bombas, la configuración, en el arreglo que va a tener las bombas y todas las funciones principales de lo que es el Power Pack o la unidad de potencia principal. El día de hoy vamos a enfocarnos en todo eso, vamos a analizar el comportamiento de las diferentes bombas que va a tener este equipo en lo que es la unidad de fuerza principal y en la configuración de cada una de las bombas. Recordemos también que este equipo va a tener bombas fijas y bombas de desplazamiento volumétrico variables. Va a tener bombas fijas y bombas variables que van a cumplir funciones principales. En la imagen podemos visualizar lo que es el paquete de bombas. Acá podemos visualizar el paquete de bombas principales. Vamos a hacer un... Acá en la imagen podemos visualizar
el arreglo de este paquete de bombas principales. En lo que es la unidad principal del, del sistema de bombas principales, vamos a encontrar bombas variables de pistones y bombas de desplazamiento volumétrico fijo, bombas de engranajes. ¿Qué funciones van a cumplir, qué funciones van a cumplir en el equipo? Van a cumplir funciones como las funciones de bombeo, las funciones de estabilizadores, funciones de aditivos o también sistemas pilotos. Cada bomba va a tener una función principal en el equipo y también va a tener una denominación para cada tipo de bombas. En lo que es la bomba de servicio, también se va a contar con bombas auxiliares o también denominadas bombas de servicio. Estas bombas hidráulicas de servicios que van a estar conectadas con lo que es el motor diésel van a cumplir funciones auxiliares como son el accionamiento de las gatas estabilizadoras, el funcionamiento eh, de lo que es el posicionamiento de brazo y algunas funciones adicionales. Entonces, vamos a tener un grupo de bombas principales, que son las que estamos viendo en la imagen, y también vamos a tener un grupo de bombas auxiliares. Vamos a identificar cómo es el arreglo y cuáles son las diferencias de este grupo de bombas. Entonces nos vamos a enfocar en el análisis de bombas fijas y bombas variables. Vamos a, vamos a identificar qué diferencias tenemos en bombas fijas y bombas variables. Tenemos que saber reconocer las diferencias que van a tener en estas bombas, ya que son bombas hidráulicas. Pero tenemos que saber cuáles son las diferencias o cómo podemos diferenciar, cómo podemos reconocer una bomba fija y una bomba variable. Tenemos que saber reconocer su comportamiento y cómo afecta esto en el sistema. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en lo que es el funcionamiento de bombas de engranajes. Vamos a, vamos a enfocarnos en este momento en el funcionamiento de las bombas de engranajes. Para lo que es esta bomba de engranajes, o como también lo conocemos con el nombre de bombas de desplazamiento volumétrico variable o bombas de desplazamiento volumétrico fijo. Pero vamos a analizar el por qué le dicen o cuál es la denominación que va a tener cada una de estas bombas. Para eso vamos a apoyarnos de una animación, vamos a apoyarnos de una animación para poder explicar de la mejor, de la mejor manera y que pueda ser y que pueda ser entendido. Acá tenemos una imagen referencial de lo que es la unidad de fuerza principal de el grupo de bombas. Tenemos una imagen referencial de lo que es este paquete de bombas. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos lo que es la bomba de mayor dimensión, mayor tamaño, para identificar la bomba del sistema de bombeo.
es la de mayor tamaño, mayor dimensión. La de mayor tamaño va a ser esta bomba, es la unidad de potencia principal. Y va a ser la denominación en este equipo Pugmeister, equipo lanzador de concreto, como la unidad principal de bombeo. Va a ser la que va a tener la mayor carga de potencia, la mayor carga de flujo en el sistema hidráulico. Y luego ya le van a venir en la conexión bombas de menor dimensión o menor tamaño. La siguiente bomba va a ser una bomba de desplazamiento volumétrico fijo o también denominada bomba fija, bomba de engranajes, y la función que va a cumplir va a ser el accionamiento o el suministro de flujo hidráulico para lo que son las plumas y gatas estabilizadoras, o como también lo conocemos como patas estabilizadoras. Y la siguiente bomba va a ser para lo que es el aditivo. Y la última bomba, la de menor dimensión, menor tamaño, va a ser para la bomba del bombeo de pilotaje y bombas de accesorios. Entonces tenemos una imagen referencial de este grupo de unidad de potencia de bombas y observamos también que está conectado a un motor eléctrico que se va a encargar de darle la potencia, el giro mecánico para poder accionar todo este grupo de bombas. Entonces tenemos una imagen referencial ya del equipo, de lo que hemos visto en plano, lo estamos viendo, lo estamos viendo en esta imagen referencial. Acá también tenemos una imagen referencial ya del plano de lo que son las bombas auxiliares. Estas bombas de menor dimensión, menor tamaño, que se van a encargar de poder suministrar flujo para funciones auxiliares. A diferencia de las bombas principales, que van a estar conectadas con el motor eléctrico, estas bombas auxiliares van a estar conectadas al motor diésel. Vamos a ver qué fenómenos se van a producir y qué diferencias van a tener con el sistema de bombeo principal con el sistema de bombeo auxiliar. Entonces estamos viendo una imagen referencial de lo que es el sistema, el sistema de bombeo. Entonces vamos a abrir la animación para poder, para poder explicar el funcionamiento, el comportamiento que va a tener la bomba de engranaje. Para esta explicación vamos a utilizar una animación para poder explicar el funcionamiento, el comportamiento que van a tener estas bombas fijas. El funcionamiento que van a tener estas bombas fijas, como todo sistema hidráulico, vamos a tener una línea de succión que va a venir la línea de succión desde el tanque. Podemos observar la línea de succión y la bomba de engranaje se va a encargar de suministrar flujo hidráulico al sistema, al sistema hidráulico. Pero veamos qué comportamientos vamos a tener con estas bombas de engranajes. Entonces tenemos la línea de succión donde se va a succionar aceite hidráulico del tanque y por medio de esta línea de succión se va a tener una línea de salida. Esta línea que podemos observar de color amarillo es una línea, entonces podemos determinar que esta bomba va a generar un flujo, un caudal al sistema, al sistema hidráulico.
generamos un flujo, un caudal al sistema hidráulico. Vamos a analizar un fenómeno o un principio hidráulico. Podemos observar que esta bomba de engranajes está generando un caudal de 2 galones por minuto. 2 galones por minuto. Este flujo está siendo enviado al sistema hidráulico principal del sistema. Analicemos la presión que se va a generar en este sistema. Vamos a analizar la presión o cómo es que se generan las presiones en un sistema de bombas de engranajes. Vamos a ver cómo es la generación de presión en un sistema de bomba de engranajes. La generación de presión en un sistema de bomba de engranajes va a depender de elementos que van a generar una restricción al paso del flujo hidráulico. Cuando hablamos de elementos que se oponen al paso de fluido hidráulico, hablamos de válvulas hidráulicas, hablamos de cualquier elemento que se va a oponer al paso o del flujo hidráulico. También podemos complementar que un actuador hidráulico, como un cilindro hidráulico o un motor hidráulico, también va a generar una restricción en el sistema. Cualquier resistencia al paso al flujo hidráulico va a generar un aumento de presión en el sistema hidráulico. Cualquier resistencia va a generar un incremento de la presión en en el sistema hidráulico. Para poder explicar este fenómeno, vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos en las restricciones. Para este ejemplo, tenemos un pistón hidráulico que va a generar una restricción o un paso al sistema. Podemos observar, vamos a, podemos observar este pistón hidráulico y vamos a enfocarnos entonces en la presión hidráulica. Nos enfocamos en este manómetro que nos va a indicar la presión hidráulica del sistema y además nos enfocamos en este pistón hidráulico. Entonces, cualquier carga, cualquier peso, cualquier carga que le podamos añadir o cargar al sistema hidráulico va a generar un aumento de restricción en el sistema. Cualquier carga, un aumento de restricción o un aumento de carga al sistema va a generar un aumento de presión en el sistema. Si tenemos una presión inicial de 500 psi con un cilindro hidráulico en vacío sin carga, veamos qué pasa si le aumentamos la restricción, aumentamos la carga en el sistema. Si nosotros colocamos una carga a este pistón hidráulico, lo que va a suceder es que va a generar un aumento de restricción al paso del flujo hidráulico. Esto va a generar un aumento de presión en el sistema.
Cualquier aumento de restricción o carga en el sistema va a generar un aumento de presión en el sistema. Veamos, si aumentamos más carga al pistón, también también va a aumentar lo que es la presión hidráulica. En esta animación lo podemos observar como el cambio de color para diferenciar ese aumento de presión. Vamos a poder identificarlo con el cambio de color en la línea de presión. Entonces podemos deducir, si aumentamos la carga, aumentamos la presión. Si disminuimos la carga, vamos a disminuir la presión. Entonces es un concepto principal para poder determinar el comportamiento de bombas fijas y bombas variables. Tener en cuenta que estamos explicando el comportamiento de las bombas fijas para luego explicar el funcionamiento o el comportamiento que va a tener este equipo lanzador de concreto, Wered 4 y Wered 5. Pero hay que tener en cuenta que no solamente un pistón hidráulico o una carga puede generar restricción en el sistema, también puede generarlo también una válvula hidráulica, puede generarlo también una válvula de alivio o diferente tipo de válvulas. También puede generar también un orificio variable o un orificio o cualquier restricción que esté en el circuito va a generar un aumento de presión en el sistema. La bomba hidráulica solamente se va a encargar de generar flujo-movimiento. Miren, solamente la bomba hidráulica, en esta bomba de engranaje, va a generarse un movimiento entre diente y diente, solamente se va a generar un movimiento o flujo de aceite. La bomba solamente genera movimiento de aceite. La presión se va a generar por la restricción que vamos a tener al paso del flujo del aceite. Entonces la bomba genera flujo y la presión ya va a depender, la generación de presión, eso ya va a depender de los elementos que vamos a tener en el sistema. Pero como en este equipo vamos a tener dos tipos de bombas, bombas fijas y bombas variables, vamos a explicar cuál va a ser el comportamiento de de una bomba variable. El comportamiento de una bomba variable va a tener algunas características, algunos fenómenos que van a diferenciar o que van a hacer que se vea, van a haber comportamientos diferentes en lo que es las bombas variables. Entonces vamos a enfocarnos en el comportamiento de bombas variables y para eso nos vamos a enfocar en una bomba de desplazamiento volumétrico variable y vamos a observar qué comportamientos va a tener en el sistema. Acá podemos visualizar una bomba de pistones variables y vamos a analizar el comportamiento de la presión y el flujo. Vamos a analizar este comportamiento y vamos a analizar cómo la presión o cómo el valor de la presión va a afectar el comportamiento de las bombas fijas y las bombas variables. Si a esta bomba fija la sometemos a una carga, a una presión de 200 bar,
¿correcto? Acá tenemos para poder guiarnos, mediante la explicación tenemos un manómetro que nos va a indicar la presión que se envía o que se va a generar en el sistema. Toda restricción, toda restricción que se va a generar en el, toda restricción que se va a generar en el sistema va a ser un aumento de presión. Entonces, si sometemos esta bomba a 200 bar de presión, ¿cómo la sometemos? Para eso acá tenemos acá un elemento denominado una válvula restrictora. Acá tenemos un elemento denominado válvula restrictora. Este elemento se va a encargar de poder, o también denominado válvula tipo aguja, ¿no? Porque en la punta va a tener una, una forma tipo, tipo aguja. Entonces vamos a hacer un acercamiento. Esta válvula tipo aguja nos va a servir como un ejemplo para poder explicar cómo es el comportamiento de las bombas variables con las presiones hidráulicas. Esta válvula restrictora, eh, por su diseño, es tipo aguja y es variable. Vamos a poder ajustar, vamos a poder cerrar este paso del flujo del aceite. Vamos a poder cerrar porque es variable, es ajustable. Vamos a poder ajustar, vamos a poder abrir o cerrar el paso de aceite. Vamos a poder verificar cómo mientras más vayamos cerrando este orificio, va a comenzar un aumento de presión. Y si abrimos más el orificio, la presión se va a comenzar a disipar. Veamos, si nosotros cerramos este paso de aceite, esto también vamos a poder imaginarnos como en un sistema. El comportamiento va a poder ser de una válvula, puede ser de una válvula de centro abierto, puede ser una válvula de centro cerrado. En un sistema hidráulico van a haber diferentes elementos que van a generar comportamiento y van a generar restricción. Si nosotros cerramos el paso del aceite, cerramos, vamos a generar restricción o oposición al paso, al paso de aceite, ¿correcto? Y lo podemos verificar con el cambio de color. Vamos a poder verificar ese comportamiento con el cambio de color. Mientras más fuerte sea el color, mientras más llegue un color rojo, mayor será la resistencia o mayor será la presión hidráulica en el sistema. Abrimos el paso, la presión se libera, cerramos la válvula y la presión aumenta. Mientras más cerramos, mayor presión será en el sistema. La presión hidráulica puede elevarse a valores. Esto va a depender del arreglo que va a tener el circuito hidráulico y va a depender de los ajustes o el tipo de válvulas o las restricciones que va a tener en el sistema. Vamos a analizar un fenómeno en lo que son bombas variables, pero vamos a ver cómo este aumento de presión puede afectar a la bomba variable. Vamos a poder, vamos a analizar cómo esta bomba de pistones variable puede ser afectada por por el aumento de presión. Nos enfocamos
Vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos en este elemento de la bomba variable denominado plato basculante o plato oscilante. Este plato basculante se va a encargar de poder variar el flujo y esto va a estar afectado por la presión hidráulica. Veamos, nos enfocamos en el flujo hidráulico y nos enfocamos en este plato basculante. Veamos, si esta bomba variable, si esta bomba variable le ponemos carga, le ponemos restricción en el sistema, veamos qué pasa con su plato basculante. Si nosotros aumentamos la restricción en el sistema, esto va a afectar en el comportamiento del plato basculante. Hemos visto que de una posición angulada ahora ha cambiado de posición en el circuito, ha hecho un movimiento mecánico en el circuito. ¿Qué característica va a tener esta bomba variable? Las bombas variables pueden adaptar su propio flujo. A diferencia, a diferencia de una bomba fija que va a enviar un flujo constante, estas bombas variables pueden adaptar el flujo que envían al sistema. En este momento, esta bomba variable no está enviando flujo al sistema. Por el aumento de presión que estamos viendo en el circuito hidráulico, la bomba hidráulica se ha desangulado y en estos momentos no envía flujo hidráulico al sistema. ¿Qué podemos determinar? Podemos determinar que estas bombas variables pueden adaptar el flujo que pueden cambiar, pueden variar el flujo que envían al sistema. Esto pueden variar, ¿correcto? En este momento, la bomba no envía más flujo para evitar que se aumente la presión en el sistema. Bueno, para esto también tenemos elementos de control como son los compensadores, que lo vamos a explicar más adelante, pero nos enfocamos en lo que es flujo y presión. Entonces, estas bombas variables van a poder adaptar el propio flujo, van a poder variar el flujo, van a poder aumentar o disminuir, se adaptan al flujo, se van a adaptar al consumo, se van a adaptar a la demanda que vamos a tener en el circuito. ¿Correcto? Estos se van a adaptar a la demanda. Si es que el circuito requiere más demanda, más aceite, estas bombas van a enviar más aceite. Si es que el circuito ya no requiere aceite, la bomba va a dejar de enviar aceite. Esta es las ventajas la ventaja que vamos a tener con estas bombas variables es que son más efectivas. Vamos a poder tener mucho mayor eficiencia con relación con una bomba fija.
Si hablamos de lo que es potencia, hablamos de lo que es potencia, el consumo de potencia de estas bombas variables va a ser un consumo bajo, a diferencia de una bomba fija, donde su consumo va a ser un consumo, va a ser un consumo alto. Retornamos al análisis de bombas fijas. ¿Por qué el consumo o por qué el consumo de bombas fijas es mayor? Miren la pregunta, analicemos la pregunta o vamos a cuestionarnos para poder diferenciar o poder analizar de la mejor manera por qué el consumo de bombas fijas es mayor, por qué el consumo de potencia de bombas fijas es mayor a la de bombas variables. Ahora nos enfocamos en lo que es el flujo. Nos enfocamos en lo que es el flujo, en lo que es el flujo de aceite. Vamos a analizar, nos enfocamos en lo que es el flujo. En estas bombas fijas, en estas bombas fijas, se va a tener, vamos a poder, van a tener la característica de que el flujo, la cantidad de flujo por desplazamiento va a ser fijo. Esto quiere decir que esta bomba fija siempre va a enviar la misma cantidad de aceite, siempre va a enviar la misma cantidad de aceite por desplazamiento. Esto no va a variar, señores, ¿correcto? La misma cantidad de aceite va a variar, perdón, va a ser la misma cantidad de aceite que vamos a enviar al sistema. Va a ser siempre la misma cantidad de aceite que vamos a enviar al sistema. Por ejemplo, si tenemos 2 galones por minutos, si la bomba va a generar un flujo de 2 galones por minuto, estos 2 galones por minuto siempre van a ser o siempre van a fluir siempre 2 galones por minuto, ¿correcto? Esta va a ser la característica que va a tener esta bomba de desplazamiento volumétrico fijo. No se puede ajustar ya, señores. La cantidad, ese caudal ya no se va a poder ajustar. Siempre va a enviar la misma cantidad de aceite, ¿correcto? En una bomba fija, el caudal o el desplazamiento, estamos hablando de desplazamiento, siempre va a ser la misma cantidad por revolución. Por vuelta o por revolución, siempre va a enviar la misma cantidad de aceite que vamos a enviar al sistema. Así aumente la demanda, así aumente la carga, siempre vamos a enviar 2 galones por minuto. Pero esto es claramente en este ejemplo, ¿no? Esto va a depender del sistema. Para este ejemplo, siempre va a enviar al sistema 2 galones por minuto. Así aumentáramos la carga, siempre va a enviar 2 galones por minuto. Si nosotros aumentamos la carga, vamos a poder observar que la bomba va a poder enviar solamente por desplazamiento, por revolución, por minuto, 2 galones por minuto. ¿Correcto? ¿Qué más podemos analizar en esta bomba fija? Si nos enfocamos en lo que es potencia, el consumo de potencia va a ser mayor, va a ser mayor.
Porque esta bomba va a estar trabajando en todo momento. Va a generar flujo en todo momento. Esto va a generar un consumo de potencia. ¿Y qué es la potencia? Cuando hablamos de potencia hablamos de lo que es flujo por presión. La demanda o el consumo de potencia va a ser mayor siempre a una bomba variable. ¿Por qué? Porque siempre va a estar enviando flujo o caudal en todo momento al sistema. En todo momento va a estar esta bomba enviando y esto va a generar un mayor consumo de potencia en el sistema. Vamos a generar un mayor consumo de potencia en el sistema. Si nos vamos a lo que es el plano, si nos vamos a lo que es el plano hidráulico, este equipo va a tener o va a constar de cuatro planos hidráulicos, donde ahí se van a generar, donde se va a mostrar o se va a gestionar la información de lo que es el sistema de bombeo, el sistema de aditivo, el sistema de traslación, el sistema de la pluma, o también denominado boom o brazo, el sistema hidrostático. En estos cuatro planos se va a gestionar toda esta información. Al finalizar el curso, vamos a dominar estos cuatro planos de este equipo Werret, este equipo lanzador de concreto. Vamos a dominar en estos 6 días consecutivos, vamos a poder dominar estos planos hidráulicos, que va a tener cuatro planos hidráulicos. En la primera página vamos a generar lo que es el sistema, vamos a gestionar la información de lo que es el sistema de frenos, de servicio y de parqueo, el sistema de dirección hidrostática. Y en la segunda página vamos a gestionar la información del sistema de bombeo, el sistema de aditivo. Estamos hablando propiamente de lo que es la parte o la función principal que va a tener este equipo. En la tercera página vamos a gestionar toda la información de lo que es el brazo telescópico o también denominado pluma. Y en el último plano son funciones optativas, ¿no? Funciones auxiliares que va a tener este, este equipo. Nos enfocamos en la página número 2. El día de mañana se está enviando, ya las personas inscritas se les está enviando toda la información. Entonces nos enfocamos en la página número 2, que va a ser el sistema de la unidad de potencia principal. Y vamos a enfocarnos y vamos a analizar el comportamiento que van a tener estas bombas principales. Vamos a explicar el desplazamiento que van a tener estas bombas fijas. Para los que recién están comenzando a conocer el equipo o conocer o conocer simbología hidráulica, vamos a tener esta bomba principal, una bomba variable. Tenemos acá una flecha o segmento que nos va a indicar el sentido de flujo que va a tener el aceite. Y también tenemos un segmento o una flecha transversal que nos va a indicar que es variable en simbología. Y también tenemos otra simbología. Acá tenemos lo que es una bomba de desplazamiento volumétrico fijo. A diferencia de esta bomba variable, no va a tener el segmento,
o la flecha transversal. ¿Correcto? Estas tres bombas van a ser de desplazamiento volumétrico fijo. Toda esta parte va a ser la unidad de potencia principal y esto va a estar conectado a lo que es su motor eléctrico que va a estar energizado con 440 voltios. Y va a accionar estas cuatro bombas que van a estar conectadas en tándem. Va a haber un eje, como lo muestra la simbología, van a estar conectadas estas cuatro bombas. Luego tenemos una siguiente denominación. Veamos. En las bombas, en estas cuatro van a haber una denominación o el término 25. Este término denominado 25 va a ser los centímetros cúbicos o el desplazamiento que va a generar por revolución. ¿Correcto? Estos 25 van a ser el desplazamiento, los centímetros cúbicos. Esto quiere decir la cantidad de aceite que envía por revolución. Esto quiere decir la capacidad, el desplazamiento, o también conocido como cilindrada. ¿Correcto? Y acá también tenemos esto que va a ser 19 centímetros cúbicos por revolución. Y esta bomba de menor tamaño, menor dimensión, va a ser 10,5 centímetros cúbicos por revolución. Y la de mayor tamaño, esta bomba va a ser o va a tener un desplazamiento volumétrico hasta 71 centímetros cúbicos por revolución. Recordemos que es variable y va a variar de 0 a 71 centímetros cúbicos por, por revolución. Vayamos a la animación nuevamente para poder completar con los principios que estábamos comentando. Entonces estamos hablando de desplazamiento, ¿no? Nos enfocamos, hemos hablado de presión, flujo, caudal, pero vamos a hablar ahora del desplazamiento. La rotación de la bomba, cuando la bomba gira una rotación o una vuelta, va a generar un flujo. Esto se le va a denominar o se le llama desplazamiento. Cada vuelta por revolución se va a generar, se va a llamar o denominar desplazamiento. El desplazamiento se genera por la línea de succión hasta la línea, hasta la línea de salida. Entonces vamos a poder tener que en una vuelta se va a generar un desplazamiento, un movimiento de aceite, ya sea por la línea de entrada hacia la línea de salida. ¿Correcto? Observamos el movimiento que se genera de engranaje entre diente y diente, se genera movimiento y esto genera un desplazamiento. Hemos visto en el plano que nos da la denominación de centímetros cúbicos. En lo que son sistemas hidráulicos para estos equipos trackless, como son jumbos, scoop, equipos shocker, se van a utilizar denominaciones centímetros cúbicos porque son pequeñas cantidades de aceite que va a ser desplazada por revolución. Si lo ponemos en contexto a unidades de medida, centímetros cúbicos va a ser una pequeña cantidad de aceite. Imaginemos que si nosotros lo llevamos a lo que es unidad de medida, a una conversión, 1000 centímetros cúbicos
van a ser 1 litro de aceite. Entonces ya podemos deducir que centímetro cúbico va a ser una pequeña cantidad de aceite. Vamos a poder deducir que centímetros cúbicos va a ser una pequeña cantidad de aceite. Entonces, si retornamos a lo que es el plano hidráulico, vamos a poder observar que esta bomba, por desplazamiento, va a enviar 25 centímetros cúbicos por revolución. ¿Correcto? Esta bomba va a enviar 25 centímetros cúbicos por revolución. Tal y- Cada denominación va a tener su numeración de centímetros cúbicos por revolución. Eh, Habíamos hablado de lo que es la potencia. Se va a tener lo que es un motor hidráulico. Se va a tener lo que es un motor hidráulico. Vamos a tener lo que es la generación de la potencia mediante un motor hidráulico. Este motor hidráulico tiene que tener este motor eléctrico tiene que tener la capacidad de generar la potencia para poder suministrar a estas 4 bombas. ¿Correcto? Este motor eléctrico tiene que tener la capacidad para poder suministrar de potencia a estas cuatro bombas. ¿Correcto? Tiene que tener la capacidad y esto tiene que suministrar y superar la demanda que vamos a tener en lo que es este circuito eléctrico, perdón, hidráulico. ¿Hasta ahí tenemos alguna consulta o duda de lo que se ha mencionado? Vamos a hablar, vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos en los sistemas. Vamos a hablar de los sistemas o cómo es que se genera un sistema o cómo afecta o cómo es afectada las bombas por los sistemas. Vamos a enfocarnos en los sistemas y vamos a ver cómo es afectados los sistemas o cómo identificar el sistema de acuerdo a cada tipo de bomba. Entonces vamos a tomar como ejemplo, vamos a empezar el análisis del sistema. Cuando hablamos de sistema, hablamos de de los sistemas muy conocidos como sabemos en el mercado. Hablamos del sistema Load Sensing, sistemas centroabiertos, sistemas NFC, sistemas PFC, sistemas Open Center. Hay distintos sistemas. Para poder gestionar la información y para poder gestionar fallas, tenemos que saber determinar con qué sistema está trabajando determinada bomba. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar con lo que son bombas fijas. Entonces, en bombas fijas o bombas de desplazamiento volumétrico fijo se van a tener lo que son bombas de engranajes, bombas de paletas y bombas de pistones axiales. ¿Correcto? Estas 3 bombas son bombas fijas. Entonces, para estas bombas fijas, ¿qué sistemas podríamos tener o qué sistemas van a gestionar?
Para estas bombas fijas se van a tener dos sistemas, sistemas de centro abierto y sistemas LS o sistemas load sense. ¿Correcto? Vamos a tener dos sistemas, centro abierto o sistema load, load sense. Vamos a explicar cómo es que se aplica o cómo es que se gestiona un sistema de centro abierto. La condición, la condición para que sea un sistema de centro abierto, que es el más, este sistema de centro abierto, bueno, es el más sencillo y el más muy común, el que más se aplica y el que es muy fácil de explicarlo, ¿no? Cuando hablamos de un sistema de centro abierto, la condición para que sea un sistema de centro abierto es que el sistema sea la válvula que lo va a controlar sea de centro abierto. ¿Qué quiere decir centro abierto? Que el flujo que va a generar la bomba va a ser enviado directamente hacia tanque. No se va a tener ninguna restricción. Si no tenemos ninguna restricción, estamos hablando de un sistema de centro abierto. Hay que tener en cuenta que el flujo puede pasar por válvulas, pero la condición es que sean de centro abierto, que no haya ninguna restricción. Si no hay ninguna restricción, si el flujo es enviado hacia tanque, el sistema es de centro abierto, ¿correcto? Es de sistema de centro abierto. Esto quiere decir que el flujo es enviado directamente hacia tanque. ¿Por qué utilizamos este sistema? Se utiliza este sistema eh, para evitar, eh, para evitar ese consumo. Vamos a retornar. En estos sistemas de bombas fijas, recordemos que siempre vamos a tener lo que es un flujo constante. Para evitar un consumo de potencia, es por eso que vamos a derivar ese flujo de aceite hacia tanque. ¿Correcto? Se va a derivar el flujo del sistema hacia tanque para evitar que esta bomba, para evitar que se consuma esa potencia. Si es que no se utiliza en el sistema, se deriva hacia tanque. Es una solución, es una solución eh, de lo que es el consumo de potencia. Se ha generado, se ha creado un sistema de centro abierto. Este es para evitar que la bomba esté sometido a altas presiones. Se envía un sistema, se va a generar un sistema de centro abierto. Así evitamos que la bomba esté sometida a altas presiones y vamos a generar mayor vida útil a lo que son estas bombas de engranajes. Luego tenemos un siguiente sistema. Entonces hemos explicado un sistema de centro abierto que que la condición para que sea centro abierto, la, la presión tiene que ser derivada hacia tanque para evitar que la bomba sea sometida a presión, ¿no? Sea sometida a presión y haya pérdida de potencia eh, o que se genere calor o que se genere presiones innecesarias que no se genera o que no se requiere en el sistema.
Vayamos a explicar el siguiente sistema y nos enfocamos en un sistema load sensing. Vamos a enfocarnos en este sistema y vamos a ver cuál es el comportamiento que va a tener en el sistema. Cuando hablamos del sistema load sensing, si no lo traducimos este término, que es una terminología en inglés, load sensing viene a ser lo que es detección de carga. En este sistema load sensing no vamos a enfocar en lo que es el control de presiones, ¿correcto? No vamos, en un sistema load sensing, lo que se va a controlar es presión, no se controla flujo. Lo que se va a controlar es presión. En un sistema load sensing se requiere una presión que sea estable y controlable. Una característica que va a tener este sistema load sensing es que este sistema vamos a controlar presión, vamos a estabilizar la presión y vamos a tener un sistema muy mejor eficiente a comparación del sistema de centro abierto, donde siempre va a haber un desgaste de energía, ¿no? Porque la bomba siempre va a estar generando flujo en todo momento, en todo, en todo momento. En lo que son sistemas para este equipo lanzador de concreto, como hemos mencionado, se va a tener cuatro bombas. Por ejemplo, en lo que es el circuito hidrostático de la válvula de parqueo, correcto, estamos hablando del sistema de frenos, vamos a tener un determinado sistema. En lo que es el circuito de la bomba de servicio o las bombas auxiliares, se va a tener un determinado sistema. En lo que es el circuito principal de lo que es el bombeo de hormigón, se va a tener también un determinado sistema. No vamos vamos a evaluar, analizar cada circuito, cada sistema hidráulico y vamos a analizar qué sistema es el que va a gestionar el circuito hidráulico. Porque en un equipo hay que tener en cuenta que en un equipo puede haber distintos sistemas. El fabricante puede determinar distintos sistemas para distintos circuitos, ¿correcto? Eh, Hay que tener en cuenta ese concepto que si, por ejemplo, tenemos circuitos de centro abierto, no quiere decir que para todos los circuitos van a ser de centro abierto. Esto puede variar de acuerdo al análisis del circuito y puede identificar qué sistema se está gestionando la bomba es fundamental para poder determinar lo que son fallas. Entonces, para poder determinar o para poder establecer qué sistema se está gestionando, primero tenemos que analizar qué tipo de bomba tenemos, si es bomba fija o bomba variable, ¿correcto? Son tres pasos o tres criterios que tenemos que tener en cuenta para poder determinar qué sistemas se está gestionando en determinados circuitos. Entonces, como primer criterio, tenemos que determinar qué tipo de bomba es la que está gestionando el sistema o el circuito, perdón. Si es fija o es variable.
Luego, como segundo criterio, tenemos que determinar si la válvula es de control de centro abierto o de centro cerrado. Si hablamos de centro abierto, hablamos donde la presión es derivada o el flujo es derivado hacia tanque. Y si hablamos de una válvula de centro cerrado, hablamos de que el flujo está contenido y no es derivado hacia tanque. Y como tercer criterio, ya se define si es de centro abierto o load sensi. Estos tres criterios se van a determinar para lo que son bombas fijas. Correcto, hay que tener en cuenta que esto va a ser determinado para lo que son bombas fijas. Pero para lo que son los criterios para lo que son bombas variables, va a variar. eh, los criterios para poder analizar lo que son bombas variables y los sistemas también podrían variar. Por ejemplo, para una bomba variable, para una bomba variable van a haber tres sistemas, ¿correcto? Tres sistemas. En los tres sistemas que se va a tener para la bomba variable, se va a tener un sistema de presión constante, podría tener un sistema de presión constante, o también podría tener un sistema eh, CPHL o un sistema de presión constante alto y bajo. Y como último sistema, una bomba variable puede también tener un sistema low latency. Hay que tener en cuenta eh, que una bomba fija también puede tener sistema low latency, como lo hemos visto. Este sistema puede ser para bombas fijas y para bombas variables. No es solamente una característica propia de bombas fijas, perdón, de bombas variables. Hay que tener en cuenta, señores, que los sistemas load sensing se pueden aplicar para bombas fijas y para bombas variables. Entonces, tenemos que para variables podría gestionar cualquiera de estos tres sistemas, ¿correcto? Cualquiera de estos tres sistemas. Entonces, eh, tenemos que determinar en cada circuito hidráulico qué sistema va a gestionar y esto va a estar determinado por el tipo de bomba, si es fija o, o variable, ¿correcto? Cor- Hasta ahí tenemos alguna consulta, como los veo que no interactuamos. Entonces la consulta es si hasta ahí tenemos alguna consulta o duda. Correcto, entonces para continuar con el análisis del sistema load sensing, vamos a tener un receso de unos 2 minutos para poder ir a los servicios e hidratarnos. Y regresando en los 2 minutos, solamente 2 minutos, vamos a continuar con el análisis del sistema load sensing y cómo es su comportamiento en los sistemas y cómo es aplicado en este equipo lanzador de concreto de la marca Budweiser. Entonces regresamos, caballero, en 2 minutos. Correcto, caballeros. Vamos a continuar. Por acá tenemos una consulta o duda.
¿Cuándo se genera una presión negativa? ¿Correcto? Esta es su pregunta. Cuando hablamos de presiones negativas, hablamos del sistema NFC o sistema de control de flujo negativo, o también denominados sistemas NFC. Hay que tener en cuenta que estos sistemas NFC, eh, ¿en qué maquinaria se utiliza como excavador? Generalmente en excavadoras hidráulicas, eh, cargadores frontales o equipos pesados, ¿no? de gran minería. ¿Qué podemos o cuál es el contexto de esto de lo que es presión negativa? Cuando hablamos de sistemas de presión negativa, hablamos de una señal de presión que se va a generar en el sistema hidráulico, ¿correcto? ¿Cuál es el objetivo principal de un sistema NFC? Es que se va a generar una presión cuando no hay demanda de trabajo. ¿Correcto? Hablamos de una presión baja, se va a generar una presión baja o una señal de presión baja cuando no tenemos demanda de trabajo. ¿Y cuál es el objetivo principal de estos sistemas NFC? Es ahorrar energía, ¿correcto? Que el sistema sea eficiente. Entonces, se va a tener una presión, una señal de presión cuando no haya una demanda en el sistema, ¿no? Y con eso que ahorramos, tenemos eficiencia, ahorro de energía, y esto lo vamos a tener en lo que son maquinarias, eh, como son estas maquinarias, como son palas hidráulicas, excavadoras, ¿correcto? Correcto. Voy a buscar mi cargador ratito porque se está bajando la batería del momento, por favor. Entonces, esa es la explicación para un sistema NFC, donde la principal función es poder suministrar una baja presión para poder suministrar y para poder, o estamos en una función stand-by, ¿no? Entonces vamos a continuar con la explicación del sistema Load Sensing. Cuando hablamos de un sistema Load Sensing, estamos hablando de un sistema denominado detección de carga. Vamos a utilizar esta diapositiva para poder explicar lo que es el sistema Load Sensing. Entonces, cuando hablamos de un sistema Load Sensing, estamos hablando de un elemento o nos vamos a enfocar en lo que es la carga, ¿correcto? Los sistemas Load Sensing, como bien su nombre lo dice, es un sistema que va a detectar la carga. Entonces vamos a enfocarnos en los actuadores, ¿correcto? Entonces, estos sistemas Load Sensing se enfocan en lo que son actuadores, pistones hidráulicos, cualquier actuador, y para este ejemplo se va a tener lo que es un pistón hidráulico. Este pistón hidráulico va a estar sometido a carga, ¿correcto? Para este ejemplo, tenemos un pistón hidráulico que va a estar sometido a carga, a peso. Va a estar sometido a carga, a peso, y para esto vamos a poner un valor a este actuador. Vamos a poner un valor de 1000 PSI, ¿correcto? La carga que va a estar sometida este actuador va a ser de 1000 PSI.
1000 PSI. Vamos a someter a carga el actuador a 1000 PSI. Esta carga, estos 1000 PSI, estos 1000 PSI van a generar una presión en el sistema hidráulico, porque recordemos que a mayor carga, mayor aumento de presión. A menor carga, menor aumento de presión. Entonces, deducimos que carga se va, se va a transmitir una presión. Estos 1000 PSI van a generar una presión hidráulica en el sistema, ¿correcto? Van a generar una presión hidráulica en todo el sistema. Si aumentamos más carga, va a aumentar también esta presión hidráulica. Si disminuimos la carga, también va a disminuir lo que es la presión hidráulica. Entonces vamos a poder ilustrar que está sometido a una carga y veamos cómo esta carga va a afectar o cómo se va a comportar este sistema. Para este ejemplo, se va a tener lo que es una bomba fija, ¿correcto? Para este ejemplo de sistemas load sensing, se va a tener una bomba fija. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que este sistema load sensing no es propio de bombas variables. También lo podemos utilizar o también se puede utilizar con bombas fijas. Entonces, vamos a poder subrayar esta bomba, bomba fija. Pero veamos cuál va a ser el comportamiento que va a tener la carga, cómo afecta la presión de la línea de bomba y cómo se va a generar un sistema load sensing. Una característica que van a tener estos sistemas load sensing es que van a tener una línea de detección de carga. Esta línea, vamos a silenciar. Entonces, la característica que van a tener estos sistemas load sensing es que vamos a tener lo que es una línea también denominada línea LS o línea de detección de carga. Línea LS o detección de carga. Esta línea denominada LS, va a detectar la presión que se va a generar en el actuador o la carga que va a tener este actuador, ¿correcto? Esta línea LS se va a encargar de poder detectar cuánto es la presión que se va a generar en el actuador. Por eso que se le denomina línea LS o línea de detección de carga. Entonces, en esta línea LS se va a detectar la presión de la carga que va a tener en el cilindro. ¿Cuánto va a ser la presión en esta línea LS? Si esta línea detecta la línea de presión de carga que va a tener este actuador y observamos que
la presión que va a tener este actuador o la línea o la carga o la presión que va a tener este actuador va a ser de 1000 psi. La pregunta es, si tenemos acá 1000 psi, que es la línea de carga o línea de actuador o la presión que se ha generado en la carga o actuador, ¿cuánto viene a ser la presión en la línea LS? 1000 también. Correcto. Tenemos 1000 psi. Gracias por su participación. Tenemos 1000 psi. Porque recordemos que nos dice el concepto de load sensing, que esta línea se va, en esta línea LS va a detectar la carga. Entonces, ¿cuánto es la presión de la carga o del actuador? 1000 psi. Hemos identificado la señal de detección de carga. Esta va a ser la señal que va a ser del actuador. Esta línea LS va a cumplir una función principal en el sistema, ya que va a establecer la presión de la línea del circuito de bomba. Porque acá tenemos dos circuitos, ¿correcto? Para poder explicarlo, tenemos un circuito de dos presiones. La presión de bomba o la presión que se genera en la línea de bomba y la presión del actuador. La presión que se va a tener en el actuador va a ser de 1000 psi. Esta va a ser la presión que va a generar esta carga, este bloque. Y luego tenemos que hallar cuánto es la presión que se va a generar en la línea de bomba. Y veamos cómo es que se establece la presión en la línea de bomba. Para eso se va a tener un siguiente elemento. Se va a tener un siguiente elemento. Bueno, mejor, este elemento va a ser una válvula de alivio. Este elemento denominado válvula de alivio, o también conocido como limitadora de presión, tiene diferentes denominaciones o nombres. Válvulas de alivio, válvulas limitadoras de presión, válvulas relief. La característica que va a tener esta válvula de alivio va a ser que va a ser una válvula de alivio pilotada, ¿correcto? Va a ser una válvula de alivio pilotada, que va a tener un ajuste inicial. Veamos cuánto es el ajuste inicial que va a tener esta válvula de alivio. El ajuste inicial que va a tener esta válvula de alivio en su resorte o muelle va a ser de 1000 psi. Entonces nos enfocamos en el ajuste que va a tener este ajuste, este resorte, va a tener un ajuste de 300 psi. Estos 300 psi, ahora bien, ¿cómo reconocemos, cómo reconocer que es una válvula relief, válvula limitadora de presión, válvula de alivio? Vamos a reconocer que es una válvula de alivio porque eh, va a aliviar la presión en el sistema. ¿Correcto? La función principal o básica que va a tener una válvula de relief es que va a aliviar la presión del sistema y va a derivar la presión o el flujo hacia tanque. Esta va a ser la denominación o la simbología para lo que es tanque. Entonces, hemos determinado el valor de ajuste inicial
de esta válvula de alivio que va a ser 300 PSI. Esto va a ser determinado o establecido por este muelle o resorte. ¿Qué más podemos deducir? Acá se va a determinar lo que es un fenómeno denominado presión marginal o presión de margen. A ver, ¿cuál va a ser el comportamiento del sistema LS y cómo va a determinar la presión de la línea de bomba? Estos 1000 PSI, que va a ser la detección de carga, vamos a... Estos 1000 PSI que van a ser detectados por la carga, estos 1000 PSI que vienen de la carga, se va a sumar a lo que es el muelle o resorte, ¿correcto? Estos 1000 PSI que se ha detectado de la carga se va a sumar al muelle resorte. Deducimos, si tenemos 1000 PSI, se van a sumar a los 300 PSI. Ahora la siguiente pregunta es, en estos momentos que se ha producido la detección de carga, ¿cuánto es la presión de ajuste de esta válvula de alivio que ha sido pilotada, que se ha sumado a la presión del resorte? ¿Cuánto sería la presión de ajuste de esta válvula de alivio? 1300 probablemente. Correcto. La presión de ajuste que va a tener esta válvula de alivio va a ser de 1300 PSI. Esta presión de ajuste que ha cambiado, acá nos, correcto, 1300 PSI. ¿Esto qué establece o qué determina? Que la línea de presión, que la línea de presión de bomba, la línea de presión de la bomba va a ser establecida. Ahora la presión, ahora la presión de la línea de bomba va a ser 1300 PSI. Porque para que para que esta válvula de alivio se pueda abrir y pueda derivarse a tanque, la presión tiene que superar 1300 PSI. Esto quiere decir que esta línea, la línea de presión de bomba, va a llegar hasta 1300 PSI. ¿Correcto? Tenemos que la línea de presión de bomba es 1300 de PSI. ¿Quién lo ha determinado? Lo ha determinado esta válvula de alivio mediante la línea LS o detección de carga. Pero veamos cómo afecta o cómo ha afectado esa línea de presión o cómo ha afectado o cómo afecta la presión de bomba o cuál es el principio, cuál es la razón que se da este fenómeno. Acá se va a dar lo que es la presión marginal o la presión margen. La presión margen va a ser de 300 PSI, ¿correcto? Presión margen o presión marginal va a ser de 300 PSI. ¿Qué viene a ser la diferencia? ¿Cómo hallamos la presión marginal?
solamente hallamos lo que es la presión de la línea de bomba, hallamos lo que es la presión de carga y solamente es la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? 300 PS, PSI. ¿Qué logramos o cómo explicamos este fenómeno? En un sistema load sensing, la línea de presión de bomba tiene que ser superior un poco más a la línea de carga. Tiene que ser un poco más. En este caso es 300 PSI. Esto quiere decir que la presión margen tiene que ser superior, la presión de la línea de bomba tiene que ser superior a la presión de carga un poco más. En este caso va a ser 300 PSI. Pero la pregunta sería, ¿por qué se requiere que la bomba genere un valor un poco más que la que requiere el sistema? Por qué la línea de presión de bomba tiene que ser superior a la línea o un poco más que la presión de la carga? Hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que para que el aceite pueda atravesar una válvula, un orificio o un carrete direccional, para que el aceite fluya por un orificio, una válvula, se requiere una presión ad- adicional en la línea de entrada y menor en la línea de salida. ¿Correcto? ¿Por qué se requiere que la línea de presión de bomba o en la línea de bomba sea una presión por encima de la presión de carga? Para que el aceite pueda fluir por un orificio en la válvula, se requiere una presión o una mayor presión en la línea de entrada y una menor presión en la línea de salida. ¿Correcto? Menor presión en la línea de salida. Por ejemplo, si tenemos un orificio, eh, si tenemos un orificio, tenemos una restricción, un orificio, para que el aceite, para que el aceite pueda pasar de este punto a este punto, en la línea de entrada tiene que ser mayor que la línea de salida, ¿correcto? Para que este aceite pueda vencer esta restricción, tiene que ser superior en la línea de entrada a la línea de salida. Es por eso, es por eso que tenemos acá en este punto 1300 PSI, 1300, y acá tenemos en la línea de salida 1000 PSI. Entonces, en la línea de entrada tenemos que tener una presión superior para que venza esta restricción que se ha generado de este orificio, para que lo venza y pueda ser enviado al sistema. Pero, ¿qué más características tenemos en lo que son sistemas load sensing? En los sistemas load sensing se genera también adicional o un principio se genera una presión adicional en la línea de bomba para que pueda suministrar a la demanda de el sistema, ¿correcto? En esta línea se tiene que generar una presión adicional para suministrar a la demanda que va a tener el actuador, ¿correcto? Siempre tiene que haber una presión superior en la línea de bomba para suministrar la demanda que vamos a tener en el actuador.
Y esta presión va a variar, no siempre va a ser una presión fija o constante. Porque imaginemos que tenemos la siguiente condición. Por ejemplo, si tenemos en este punto, si aumentamos más carga, si aumentamos mucho más carga, hemos aumentado un bloque más carga, aumentamos mucho más carga, se va a tener un aumento de presión, 2000 psi. Estos 2000 psi también va a afectar a la línea LS, porque recordemos que detecta la línea LS. ¿Cuánto sería cuánto sería la señal de carga? Sería también 2000 psi. Ahora el valor de esta válvula de alivio ha cambiado, ha variado. Estos 2000 psi se va a sumar a lo que es el ajuste del resorte y ya la presión o el ajuste de esta válvula de alivio ya sería 2300 psi. Con esta siguiente condición, ¿cuánto sería la presión en la línea de bomba? Con esta condición, ¿cuánto ya sería la presión de bomba en la línea de bomba? Correcto, sería 2300 psi. Y la presión marginal siempre va a ser correcto. Y la presión marginal siempre va a ser de 300 psi. Esta presión margen siempre se va a mantener constante, ¿correcto? Para que siempre pueda abastecer a la demanda que vamos a tener en lo que es la carga. Si nos vamos a lo que es, ¿hasta ahí tenemos alguna consulta o duda? Vamos a abrir lo que son los micrófonos. Eh, Vamos a poder ustedes activar los micrófonos para poder realizar sus consultas y dudas acerca de este sistema. ¿Hasta ahí tenemos alguna consulta o duda? Espero que se mejore. Recibimos una denuncia diciendo que un hombre le había disparado. ¿Qué fue lo que se le dio, oficial? Logramos escapar de la muerte. ¿Hasta ahí tenemos alguna consulta o duda? No, hasta el momento te va entendiendo bien, profe, el tema, ¿eh? Correcto. Entonces, hemos podido determinar que en los sistemas load sensing, en los sistemas load sensing pero ¿qué nos dice el concepto? Veamos qué nos dice el concepto acerca de los sistemas load sensing. En los sistemas de control load sensing, el sistema de control mantiene la presión de suministro de la bomba a un valor fijo mayor que la demanda de presión máxima del sistema. ¿Correcto? Nos enfocamos en este concepto, que el suministro de la presión de bomba tiene que ser mayor
a la demanda de presión máxima del sistema. Sistemas load, load sensing. Espera, cerraré con Entonces, luego se va en los sistemas load sensing, se va a también tener diferentes estados. Por ejemplo, se va a analizar este estado. Tenemos acá el modo standby. Cuando hablamos de un modo standby, hablamos de en el momento en que el equipo, en que no tenemos demanda, no tenemos, no se requiere demanda de aceite en el sistema, y analicemos este modo standby. En un sistema load sensing, en un modo standby, en un modo sin demanda, por ejemplo, si no hay demanda, no hay presión hidráulica en el sistema, ¿correcto? No hay demanda, no hay carga. Si nos enfocamos en el actuador, nuevamente, nos enfocamos en lo que es el actuador, y en un modo standby no hay demanda de flujo del aceite hidráulico. Si no hay demanda, se va a tener 0 PSI. Igual también en lo que es la línea de detección de carga, línea LS, igual también va a detectar la carga. ¿Cuánto sería la detección de carga? 0 PS, 0 PSI. Se va a tener lo que es un elemento, lo que es esta válvula de alivio, que también va a tener un ajuste de 300 PSI. Estos 300 PSI se van a sumar a lo que es la línea de detección de carga. ¿Cuánto es la presión de detección de carga? 0 PSI. Estos 0 PSI se suman a los 300 y podremos determinar, vamos a determinar que en un modo standby la presión de carga lo va a determinar el ajuste de este resorte, que va a ser 300 PSI. ¿Por qué lo determina de esa forma? Porque observemos que el circuito está cerrado en este punto, cerrado en este punto, la presión va a aumentar. Cuando aumente la presión a 300 PSI, la presión se va a derivar hacia tanque. ¿Cuánto es el ajuste que va a tener esta válvula de alivio? 300 PSI. Esto quiere decir que la presión para que pueda ser, para que pueda ser enviada hacia tanque va a ser determinada por 300 PSI. Y esto es así que se va a determinar la línea de carga en un modo standby. En un modo standby solamente va a ser determinada por el ajuste de este muelle o resorte. ¿Correcto? Va a ser una presión baja porque no hay demanda, no hay consumo de aceite. Y en los sistemas load sensing solamente se va a tener una presión baja que va a ser determinada por, por esta válvula limitadora, válvula relief o válvula de alivio. Y por ahí también me preguntaron cuál es la función que va a tener esta. Se tiene una segunda válvula de alivio que va a tener un ajuste superior. Si este tiene 300 PSI, esta segunda válvula de alivio va a tener 3000 PSI.
La función principal que va a cumplir este válvula de alivio va a ser determinar la presión máxima del sistema. Lo explicamos. Si esta válvula fallara por alguna condición, la presión en la línea de bomba va a aumentar. Entonces se requiere un respaldo. Esta válvula de alivio va a ser una válvula de alivio de respaldo. Si esta válvula de alivio fallara, tenemos una válvula de alivio de respaldo que si la presión en la línea de bomba aumentara a 3000 psi, se va a derivar hacia, hacia tanque. Entonces, ¿cuál es la función principal de esta segunda válvula de respaldo? Como su nombre lo dice, válvula de respaldo, o también conocido, también vamos a encontrar en manuales como backup relief, que se va a encargar de respaldar al sistema y proteger siempre a la bomba. Esta válvula de alivio se va a encargar de proteger a lo que es la línea de bomba y evitar que se aumente a presiones peligrosas que puedan dañar el sistema. ¿Correcto, señores? Correcto. Entonces hay que tener en cuenta que el curso que vamos a tener para este equipo Shocred va a ser de 6 días consecutivos. Se va a tener lo que son 6 días consecutivos y vamos a hablar ampliamente de lo que es el funcionamiento de bombas, funcionamiento del sistema aditivo, sistema del- de la bomba de hormigón, sistema de implementos durante estos 6 días consecutivos y vamos a dominar estos 6 planos hidráulicos como lo hemos mencionado. ¿Correcto, caballeros? Entonces, esperamos verlo el día de mañana con el segundo día de clases, donde vamos a continuar con los demás temas y vamos a continuar con los demás, con las demás, con la lectura de los demás planos y vamos a continuar con los demás sistemas que se ha mantenido en este curso que va a durar 6 días consecutivos. Se le va a entregar todos los manuales, diagramas, manuales de partes, manuales de operación, manuales de reparación de bombas y todos los que ustedes requieran para que puedan tener la mejor experiencia. Y al finalizar el curso de este sistemas hidráulicos, vamos a dominar estos 6 planos hidráulicos y vamos a ver también algunas pruebas y ajustes que se va a determinar en el sistema. ¿Correcto, caballeros? También mencionarle que también tenemos cursos acerca de lo que son Scooptran, Jumbos, de las diferentes marcas y modelos. Y bueno, quedan los micrófonos abiertos para que ustedes puedan realizar sus consultas y dudas acerca del curso. Bien. ¿Hasta ahí tenemos alguna consulta o duda acerca del curso, acerca de alguna duda que se haya generado? Instituto, buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, disculpa, mi consulta sería sobre, no sé, tendrán algún grupo de WhatsApp que justamente este link me compartieron, ¿no? Y está interesante saber la, que, no sé, para que pueda agregar ya un grupo, no sé, Sí, correcto. Tenemos un grupo de WhatsApp donde se ha compartido el enlace del link. Ahí se va a compartir lo que son bueno, se va a compartir la clase de hoy, que es de ingreso libre, ¿correcto? ¿Usted ya se agregó al grupo? no, ¿cómo puede ingresar al grupo? Correcto.
Le voy a dejar el número de contacto para que nos escriba y nosotros vamos a poder agregar al grupo. Ahí le estoy enviando el número de contacto, que va a ser el 919-081-039. Ahí usted va a poder escribirnos y nosotros nos vamos a agregar al grupo, ¿correcto? Eso, muchas gracias. Correcto. Ya estamos inscritos. Miren, el costo del curso va a tener un costo, va a variar de acuerdo a su zona donde se encuentren, al país que se encuentren. Me preguntan por el señor Iván Javier, ¿ya estamos inscritos en el curso? No, solamente el día de hoy es ingreso libre. El día de mañana ya ingresan solamente los alumnos inscritos que han pagado su inscripción, ¿correcto? Que han pagado su inscripción.